Ya se lo daba yo a conocer en el primer resumen del programa. De hecho, fue la nota con la que abrimos nuestro noticiario esta mañana. La pérdida de casi 88,000 millones de pesos por parte de Petróleos Mexicanos en el tercer trimestre del año. Ante diputados, en su comparecencia, el director general de la empresa productiva del Estado, Octavio Romero Oropeza, dijo, sin embargo, que era una pérdida virtual. Vamos a platicar al respecto con Gonzalo Monroy, experto en temas energéticos, director general de la consultoría GEMEC. Gonzalo, te saludo, muy buen día, ¿cómo estás? Pascal, muy buenos días. Así que son 88,000 millones de pesos virtuales los que se perdieron. No, la realidad es que no. Se tiene que ver básicamente con dos partes. Una es la bajada del precio que se vio justamente durante estos últimos 3 meses y sobre todo también, a pesar de lo que se ha dicho desde el púlpito presidencial, sí es todavía una baja de la producción, comparado sobre todo con el año, en el mismo periodo del año anterior. Esos dos factores explican prácticamente esa pérdida. Y bueno, él aludía al tipo de cambio como una razón que explicaría esta pérdida. No, realmente no. Tiene muchísimo más que ver la parte cambiaria, más en las posiciones que tiene Pemex y en los niveles de inventario, lo cual les ha incrementado algunos costos. Uh-huh. Pero en realidad los que son los verdaderos variables que ellos pueden controlar, que tienen más opción, es justamente la parte de la producción y por ende la exportación de petróleo crudo. Es decir, lo que se refiere al tipo de cambio sería mínimo dentro de esta pérdida, ¿tú lo dirías así? Solamente tiene de esta pérdida de casi más de 20% que se tuvo durante este periodo, es el 2.4 se explica precisamente de eso. Solamente el 10% de la pérdida se explica por el tipo de cambio. Ahora, también ha habido información en el sentido de que pues continúa el apapacho al sindicato petrolero y que esto le habría costado a la empresa una cantidad considerable de dinero. Eso es parcialmente cierto. La realidad es de que sí siguen todavía muchas de las prestaciones, la cantidad de trabajadores afiliados al sindicato sigue siendo de consideración. Eso es bastante cierto. También hay que reconocerlo, esta nueva administración ha hecho grandes avances con el sindicato petrolero, incluso antes de que se fuera Carlos Romero de Champs, para tener cierto nivel de flexibilidad. Hay muchos trabajadores, por ejemplo, que ya pasaron de la Ciudad de México a ser reubicados en Villahermosa, Tabasco. Uh-huh. Varios, por ejemplo, que estaban en Poza Rica fueron removidos o relocalizados a la parte de Veracruz Puerto. Por el otro lado, también aquí hay que explicarlo muy claramente, en términos del balance financiero de Petróleos Mexicanos, eso se explica de otra forma. Gran parte de uno de los pilares del rescate financiero de Petróleos Mexicanos tenía que ver con una cosa que eran unos pagares laborales. Esos pagares, en realidad, que son aproximadamente 2.500 millones de dólares, lo que se hacía es de que con una parte de la reforma energética, si Petróleos Mexicanos tenía cierto nivel de desempeño, la Secretaría de Hacienda hacía, digamos, que una iguala al 100%, 1 contra 1, uh-huh. Y justamente para pagar el pasivo laboral. Lo que hizo esta nueva administración es de que en lugar de ir fondeando el pasivo laboral, es dinero que se emitió el mismo mecanismo, pero para poder sanear a Petróleos Mexicanos, para la inversión. ¿Cuál es el problema? Que justamente los pasivos laborales se han incrementado sustancialmente en este periodo. Bueno, ¿cómo pinta el futuro para Pemex? ¿Qué tendría que hacer la empresa para revertir estas pérdidas, para no enfrentarse a un último trimestre del año con noticias similares? De hecho, qué buena pregunta me haces, Pascal, porque revisando muy a detalle gran parte de lo que hice precisamente esta noche, fue justamente a revisar y tratar de rastrear qué es lo que está detrás de estos números. A mí me preocupa mucho que hay cosas que todavía no están reconocidas, incluso tú lo mencionabas ahorita en la presentación. Justamente ayer varios diputados le hacían el comentario al director general de Pemex en la comparecencia de que no se le ha pagado a muchos contratistas. Los números oscilan entre los 5,000 a los 7,500 millones de dólares, lo cual eso nos llevaría a una pérdida acumulada del año de prácticamente el doble. Eso va a ser una parte muy interesante. Eventualmente, o sea, eso no se incluyó como pasivo. Exactamente, todavía no se han reconocido como obra. Ahí es donde nos hemos metido a varios compañeros tuyos, colegas tuyos de la prensa, que han reportado precisamente que no se les ha permitido hacer ni la parte del factoraje, lo cual les ha dado problemas de liquidez a varias empresas en los estados petroleros, ni tampoco se ha permitido emitir, o en ese caso, mandar la factura a Petróleos Mexicanos, con lo cual no queda reconocido. Eventualmente eso se va a tener que cuadrar y
y vaya que los peritos independientes, todas las agencias calificadoras están viendo con mucha atención todo esto. Gonzalo, una parte de la estrategia ha sido aumentar la producción, por lo menos esa es la intención, pero ayer leí a algunos expertos y aparentemente tú podrás confirmármelo, el presupuesto que hay para exploración y perforación para el resto del año prácticamente se acabó y no va a poder perforar Pemex tantos pozos como tenía la intención de hacerlo. Si esto es cierto, ¿cómo se va a aumentar la producción? Le acabas de pegar al punto más medular de la estrategia justamente de los campos prioritarios. Para poder echar a andar esto, o para que sea sostenible en todo el sexenio, se requería que hubiera 20 descubrimientos comerciales por año. Básicamente se descubre, van a ser pozos de bajo riesgo geológico, de muy rápidamente ponerlos en producción. El problema, y lo mencionas muy bien, es que la meta que estaba poniendo Petróleos Mexicanos para 2019 era de 47 pozos exploratorios. Apenas los números hasta agosto son de 14 y para septiembre son apenas de 19, van por debajo de la mitad. El gran problema de todo esto, ahorita nos hablamos de perforación, es que estos pozos exploratorios solamente han dado 3 descubrimientos nuevos. Esto pone seriamente en riesgo toda la estrategia de incorporación de reservas, pero también de la producción de los siguientes 3 años, 4 años. Es un problema muy, muy grave, a menos de que encuentren un campo bastante grande, bastante prolífico en términos de producción. Te puedo adelantar de que la meta de los 2.6 millones de barriles que ponía este gobierno es prácticamente ya inalcanzable. Entonces, nada más para precisar, 3 descubrimientos nuevos en todo el año, en lo que va del año. Exactamente, siguiendo los reportes trimestrales que ha hecho Petróleos Mexicanos durante 2019, sí, solamente se han confirmado 3 descubrimientos comerciales. Bueno, ¿y cuántas perforaciones para encontrar esos 3 para lograr esos 3 descubrimientos? 14. Y la meta era tener 14 y la meta era tener 47 sí, pozos y 20 descubrimientos. 14 en lo que va del año también, ¿verdad? Exactamente. Okay. Así. Bueno, oye, Gonzalo, pues siempre muy interesante platicar contigo. Te agradezco tu buena disposición de conversar con nosotros. Como siempre, Pascal, es un gusto y un honor. Gracias. Gonzalo Monroy es experto en temas energéticos, director general de la consultoría GEMEC.